sus asientos. La esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. El libro de Hechos, como su misma palabra lo dice, habla de los hechos de los apóstoles. La misma palabra hechos quiere decir acciones. Es por eso que si usted y yo queremos aprender de lo que hizo la iglesia primitiva por medio de los apóstoles, el libro de los Hechos es el más recomendable para aprender lo que la iglesia primitiva hizo, realizó y desarrolló. Por eso dice hechos, son acontecimientos. Si no hubiera dicho frases, la palabra hechos denota lo que hicieron, milagros, acontecimientos. Y aquí nos vamos a un hecho de lo que sucedió. Dice el libro de los Hechos en su capítulo 8 y habla específicamente de un hecho en especial, es decir, de una acción en especial que el Espíritu Santo realizó. El Espíritu Santo se va donde Felipe. Ya aprendimos quién es Felipe, cómo se desarrolló y de dónde sale Felipe. Y aparece el ángel de Jehová y se le aparece a Felipe y le da una instrucción específica. Ve al sur y ahí al sur, en el camino que es desierto, ve a ese lugar y dice, Hechos capítulo 8, que Felipe se levantó y fue. Ahí podemos ver cómo los siervos de la iglesia primitiva, al escuchar la voz de Dios, se levantan, no titubean y son obedientes a la voz del Señor. No reclaman, se levantan y dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Se levanta y va. Y Felipe llega a este lugar desierto y sucede que un etíope iba en el camino. Ya aprendimos quién es el etíope, quién es él, su origen y todo lo demás. Pero el etíope iba leyendo las escrituras e iba leyendo al profeta Isaías. Y el etíope iba interesado en conocer de quién hablaban las escrituras, de quién hablaba el profeta, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, el Espíritu le dice a Felipe, acércate. Y lo que podemos aprender ahí es cómo un siervo de Dios, como un discípulo de Dios, se deja guiar no por sus corazonadas, no por sus sentimientos, sino que un hijo de Dios, un discípulo de Dios, un siervo de Dios, siempre se va a dejar guiar por lo que el Espíritu de Dios le guíe, no por su corazonada. Y entonces el Espíritu le dijo, acércate. Y se acercó. El etíope iba leyendo Isaías y Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? El etíope confundido, uno nunca iba a entender, porque las escrituras solamente son revelación del Espíritu Santo. Y lo que nos enseña ahí es algo valioso. Usted y yo nunca vamos a entender las escrituras si no entendemos que las escrituras son reveladas únicamente por el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Si usted
no entiende de que esto no es sabiduría humana, sino que esto es sabiduría del Espíritu, usted y yo vamos a seguir rebotando contra la misma pared de nuestra soberbia, de nuestra necedad, queriendo entender algo que nunca se nos va a revelar. El etíope entonces dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y es una buena pregunta que usted y yo podemos decirle al Señor y decirle al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que yo entienda tu palabra si no hay quien me lo explique? Espíritu Santo, por favor, explícame las Escrituras. Espíritu Santo, por favor, revélame las Escrituras. Porque en ella la misma palabra dice: encontraré vida eterna para mi alma, agua y sed que será saciada para mi alma. Felipe entonces se sube y se sienta al carruaje con él, y él iba leyendo el profeta Isaías. El etíope le pregunta y le hace una pregunta interesante. Y para que el etíope entendiera, no puede usted encontrar respuestas si usted no se hace las preguntas correctas. Le vuelvo a hacer y lo vuelvo a repetir. Usted y yo no vamos a encontrar la respuesta a nuestras incógnitas de nuestra vida si usted no se hace las preguntas correctas. Las buenas respuestas parten de las buenas preguntas. La respuesta para nuestra vida parte de que usted se haga la pregunta correcta. ¿Cómo puedo salir de mi adicción? ¿Quién puede llenar mi vacío? ¿Quién hizo el sacrificio por mí? ¿De dónde vengo yo? Y cuando uno se va respondiendo preguntas que tienen sentido, entonces las respuestas van apareciendo en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser para enriquecerme? En todo sentido. Entonces, ¿quién es el que tiene la riqueza? Entonces, el etíope se hace una pregunta importante. Y la pregunta que el etíope se hace es la siguiente: ¿de quién hablan las Escrituras? Pero para que el etíope se hiciera esta pregunta, primero el etíope tenía que haber abierto las Escrituras. Entonces, para hacernos preguntas importantes que van a resolver las incógnitas de nuestras vidas, el etíope nos enseña que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es abrir las Escrituras. Y al abrir las Escrituras, las preguntas van a surgir. Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? El profeta está hablando de sí mismo. ¿El profeta está hablando de Jerusalén? ¿O el profeta está hablando del Mesías? Felipe entonces dice Hechos que abriendo su boca, partiendo de las Escrituras, otro dato importante. Primero, Felipe abre su boca. Y lo que tiene que hacer todo creyente y todo seguidor de Cristo, ¿cuántos somos seguidores de Cristo? Lo que tiene que hacer el seguidor de Cristo es abrir su boca. Usted y yo lo que tenemos que hacer es hablar, abrir nuestra boca.
Y nuestra boca lo que tiene que pronunciar es lo mismo que hizo Felipe. Pronunciar y predicar desde las Escrituras el Evangelio de Cristo. Entonces Felipe nos enseña: obedece al llamado del ángel. Va donde el ángel lo envía. Es guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando tiene al estudiante haciéndose las preguntas desde las Escrituras. El otro día estaba viendo un video de cómo evangelizar. Entonces me llamó la atención de que hay una técnica muy interesante. Si usted ve a las personas y le dice, y usted los quiere evangelizar y usted les habla y le dice: mire, ¿y usted cómo se considera? Entonces las personas le van a contestar y le van a decir: pues bueno, no he matado, no he robado, no he hecho nada malo. Yo me considero, trabajo de mi casa a mi trabajo y hago las cosas bien. Exactamente. Todo lo que usted ha dicho está bien, bajo sus parámetros humanos. Pero cuando usted, querido amigo, querida persona, se va desde las Escrituras, sus parámetros de bueno y malo van a quedar a un lado. ¿Cuántos quieren aprender sabiduría? Váyase a su vida y parametrice su vida desde las Escrituras. No diga estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal. Parametrice su vida desde las Escrituras y vaya a identificar qué es bueno y qué es malo. No para lo que el pastor diga, no para lo que su vecino diga, no para lo que el diácono diga, sino bajo las Escrituras, qué es bueno y qué es malo para Dios. Entonces ahí todo cambia. Porque cuando usted se va a parametrizar qué es bueno y qué es malo, entonces el parámetro de bueno y malo para Dios es el siguiente: no hay uno ni siquiera justo, porque todos se desviaron a una sola y todos fueron concebidos en pecado. Y como el primer hombre pecó, por tanto el primer hombre pecó, el pecado entró en el hombre y entró en la raza humana. Entonces todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Mi verdad está siendo destrozada. Mis parámetros de bueno y malo están siendo abolidos. ¿Y desde dónde? Desde las Escrituras. Felipe nos enseña entonces que usted y yo tenemos que basar nuestra vida no en nuestros parámetros humanos. Nosotros vivimos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que sentimos. Creemos en el crecimiento en base a los parámetros de este mundo. El día de ayer estaba leyendo un libro que decía esta pregunta: ¿quién nos enseñó que la competitividad se basa en los logros mundanos de este mundo? ¿Quién fue el que nos enseñó eso? Que competitividad y crecimiento personal es lograr los logros de este mundo. ¿A quién se le ocurrió decirnos que entre más diplomas,
que entre más casas, que entre más fama, que entre más aplausos, que entre más auditorios llenos, que entre más fotografías, que entre más halagos de los seres humanos, usted y yo estamos creciendo. ¿A quién se le ocurrió eso? Y crecimos en eso, parametrizados en un barómetro creado por el sistema y por el príncipe de este mundo. Y la respuesta a esa pregunta es al príncipe de este mundo, al que gobierna este mundo, al diablo. A él se le ocurrió parametrizar este mundo bajo los logros mundanos. Y es por eso que usted ve a las personas que van y corren desesperadas buscando una manzana, que al final que la muerden es una manzana podrida, porque el diablo mal le paga a quien bien le sirve. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Sigamos avanzando. Desde las Escrituras abre su boca y le habla el evangelio de Cristo. Y mire qué interesante, porque cuando abre su boca comienza desde las Escrituras y le anuncia el evangelio de Jesús. Cuando Felipe le habla al etíope, le habla el evangelio de Jesús. No le habla qué tan malo está la situación, no le habla qué tan malo está el mundo, sino que le habla el evangelio de Jesús. Y lo que usted y yo nos tenemos que centrar es en el evangelio de Jesús. Muchas veces usted y yo estamos desenfocados. Andamos hablando de lo que el que es seguidor de Cristo tiene que hacer. Dogmas, ritos. Pero no nos enfocamos en lo que Felipe se enfocó. Felipe se enfocó en el evangelio de Jesús. Muchas veces estamos desenfocados. Nos enfocamos en lo que yo tengo que hacer. Predicamos también lo que la oveja tiene que hacer. Pero la esencia del evangelio no se basa en lo que usted y yo tenemos que hacer. La esencia del evangelio es en lo que Él hizo por usted y por mí. Y ahí cambia todo. La esencia del evangelio no es lo que el ser humano hace para salvarse. La esencia del evangelio es de que Él ya hizo todo para que usted y yo seamos salvos de condenación. Vayámonos entonces a la esencia del evangelio. El etíope entonces estaba leyendo el profeta Isaías en su capítulo 53. Leámoslo entonces y desglosemos entonces cuál es la esencia del evangelio. Abra su Biblia en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 era lo que el etíope iba leyendo y de lo que Felipe le predicó desde la Escritura. ¿Lo tenemos todos? Isaías 53, 1 dice: ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué más dice ahí? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. El 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dejémoslo hasta ahí. Isaías 53 es el capítulo que iba leyendo el etíope. Cuando Felipe empieza a predicarle el evangelio desde las escrituras, se fue a Isaías 53 para hablarle de lo que Jesús había hecho por nosotros. Inicia Isaías 53 con lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías empieza hablando de algo importante, que es el rechazo de la humanidad al Cordero inmolado. Y es por eso que dice: ¿quién ha creído a este evangelio, a este anuncio? Y lo que podemos aprender ahí es de que el evangelio y la esencia del evangelio inicia con el rechazo del ser humano al evangelio, al Cordero, con el rechazo de los seres humanos que el profeta habla y anuncia, el rechazo que todos los seres humanos le han hecho al Cordero de Dios y le hemos hecho al Cordero de Dios, rechazando el evangelio de Cristo. Abra su Biblia en Juan capítulo 12, versículo 38. Para que veamos el rechazo del ser humano al evangelio de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 38. ¿Lo tenemos todos? Para que se cumpliese la palabra de quien dice ahí, del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Juan entonces hace la relación misma de Isaías 53, en donde habla del rechazo de la raza humana al evangelio. El inicio del evangelio es, su base es el rechazo del ser humano, que el mismo profeta anuncia, que el mismo Juan vuelve a relatar y que el mismo Cordero de Dios recibió cuando vino a este mundo. El mismo rechazo en el que usted y yo rechazamos el evangelio de Cristo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Romanos 10, 16 dice: mas no todos, que dice ahí, obedecieron al evangelio. Pues ¿quién dice ahí? Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo a los romanos vuelve a relatar la esencia del evangelio.
Y la esencia del Evangelio es que el ser humano siempre ha rechazado el Evangelio de Cristo. Siempre lo ha menospreciado. El mismo profeta lo dijo. Juan lo vuelve a relatar. Y Pablo a los romanos lo vuelve a recalcar. Seguido a esto, Isaías 53 dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura en él. Y cuando habla de un renuevo, habla de algo que aparentemente es insignificante. Si usted compara un árbol versus un renuevo, el renuevo es una hoja frágil y seca en comparación a un árbol. Y la esencia del Evangelio es que nace desde la base del rechazo y empieza a renovarse como un renuevo frágil y débil, al cual nadie quiere aceptar, al cual todos los seres humanos han rechazado, y no crece como un árbol frondoso y fuerte. La esencia del Evangelio es que es aparentemente débil, como una florcita que va creciendo. Lucas 2:52 lo habla. Abra su Biblia en Lucas 2:52 para que usted pueda ver cómo el Evangelio se levanta con un renuevo frágil. Lucas 2:52. ¿Lo tenemos? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿qué? Y los hombres. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Quién sabía de Jesús en las redes sociales mientras él crecía en sabiduría y en gracia? ¿Qué mundo civilizado sabía de Jesús? Si había crecido en Galilea y era un hijo de un carpintero. Era un simple desconocido. Creció el Evangelio y la esencia del Evangelio crece en sabiduría y en gracia en lo desconocido. Y esa es la esencia del Evangelio. Nace en rechazo, crece en debilidad y en gracia, en aparente debilidad, pero va creciendo y va entrando y va creándose como un árbol que después todos quieren anidar en ese árbol. Isaías sigue hablando de la esencia del Evangelio y dice: no hay parecer en él, ni hermosura. La esencia del Evangelio habla y empieza el profeta Isaías a hablar lo siguiente: no hay parecer en él, ni hermosura. Y se dice de que Jesús no destacaba con elocuencia y con belleza. Jesús era común y corriente. Es más, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y Jesús pasó desapercibido. El Evangelio ha pasado desapercibido. ¿Y sabes por qué las sillas de las iglesias están vacías? Porque en el Evangelio no hay hermosura y no hay atractivo. Es por eso que la gente no busca el Evangelio. Porque aquí no hay luces que brillan. Porque aquí no hay humo. Porque aquí no hay una algarabía de gente gritando. Porque aquí no hay emociones. Porque aquí en el Evangelio no hay un atractivo. La esencia del Evangelio no es hacer shows. Y lo que nos enseña la esencia del Evangelio es
de que muchas veces los líderes, los pastores o las iglesias nos equivocamos a querer hacer atractivo el evangelio a las personas. Y la esencia del evangelio es que él mismo, dice Isaías, no mostró hermosura y no mostró atractivo alguno. Porque la esencia del evangelio no es atractivo. Jesús no fue atractivo. Jesús pasó desapercibido. Y cuando venimos y queremos, cuando el padre quiere hacerle atractivo el evangelio al hijo, cuando el pastor quiere hacerle atractivo el evangelio a la oveja, cuando nosotros como evangelistas queremos hacerle el atractivo a las personas, nos estamos desviando del evangelio, de la esencia del evangelio. No mostró hermosura ni atractivo. Es por eso que usted aquí, gracias a Dios, usted ve que aquí no hacemos show de luces, camperos para que la gente venga. Es por eso que usted ve que aquí no regalamos comida o tamaleadas o ponemos o agarramos una vaca y la partimos, porque el evangelio no es atractivo. Es por eso que usted ve que aquí no hay nada atractivo, son las mismas láminas, es el mismo piso, es la misma silla, no hay nada nuevo que venir a ver, porque el evangelio no es atractivo, no mostró hermosura en él. Eso dice el profeta Isaías. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Sigamos avanzando en la esencia del evangelio. Despreciado y desechado entre los hombres. Inicia bajo el rechazo. Continúa desapercibido como un renuevo y no como un árbol. No hay luces ni atractivos en él. Y es despreciado por los hombres. ¿Cuántos recordamos los años en el que usted y yo despreciamos este evangelio? Nos negábamos a él. Seguíamos en nuestros caminos perdidos y lo despreciamos. Pero la esencia del evangelio nos enseña lo siguiente. Nos enseña que el cordero inmolado se gana un título. Y el título que se gana se llama varón de dolores. El título que él se gana es un título que lleva con nosotros todos los dolores cargados en él. ¿Y qué significa varón de dolores? Varón de dolores significa que él conoció todos los dolores habidos y por haber. Muchas veces usted y yo vivimos en dolores, en aflicciones, y creemos que Dios no nos entiende. Pero si él tiene el título, según Isaías, de ser varón de dolores, no hay dolor que haya sobre la faz de la tierra que el cordero no haya vivido y no lo haya sufrido. Él ha sido criado, fue desarrollado en todos los dolores. Despreciado, desechado entre los hombres y considerado varón de dolores. Y un varón de dolores conoce la variedad de todas las aflicciones. Los dolores del cuerpo los conoció. Los dolores del alma los conoció. Las penas que el hombre lucha activamente por obedecer, las conoció. El dolor de no hacer
su voluntad, la conoció. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Varón de dolores. El dolor de quedarse quieto, el dolor de quedarse callado ante las amenazas, el dolor de quedarse sin palabra alguno frente a las mentiras de testigo falso, el dolor de ser azotado y no hablar, el dolor de callar cuando lo están acusando injustamente, el dolor de callar cuando lo están acusando y lo están azotando. Varón de dolores. Los dolores sublimes. El dolor de ser alguien, de ser un rey, y que el que esté a la par no reconozca que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El dolor de ser un rey sublime y estar en esta tierra, y el dolor de ser despreciado por los seres humanos, el dolor de ser el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que usted y yo lo veamos a Él como una persona más y una persona más ordinaria. El dolor de ser humillado, el dolor de no ser reconocido, el dolor de no darle la honra a quien se merece la honra. Él es el varón de dolores. El dolor de los pobres. Abra su Biblia en Mateo 8:20. Mateo capítulo 8. Versículo 20. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 8, versículo 20 dice, vayámonos desde el 18. Y viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dolor de la pobreza. ¿Cuántos estamos aprendiendo que Jesús es varón de dolores? Jesús fue varón de dolores. Dolores mentales, dolores espirituales. Lucas capítulo 22, versículo 42. ¿Lo tenemos todos? Y diciendo, Padre, si quieres, que dice ahí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en qué, dice ahí, en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El varón de dolores conoció
todos los dolores habidos y por haber. Él sufrió y Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras aflicciones. Y no hay ser humano y no hay nadie que pueda ostentar el título de varón de dolores, porque no hay ser humano que haya pasado todos los dolores que Jesucristo pasó por usted y por mí. Y eso es la esencia del Evangelio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Sigamos avanzando en la esencia del Evangelio. Y como escondimos de Él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como el Evangelio, y como dice Isaías, no presentó belleza y atractivo en Él, la gente lo menospreció. Y es lo que usted ve en el ser humano. Como aquí no hay atractivos y no hay belleza, la raza humana ha menospreciado el Evangelio de Cristo. Lo han visto por los pies, lo han menospreciado y han valorizado los valores de este mundo. Y como debido a que no hay nada extraordinario aquí, como aquí no hay luces, como aquí no hay un orador carismático, bello y hermoso, ni el mismo Jesús lo era. No presentó hermosura, era ordinario. Hollywood nos ha vendido una imagen de Jesús. Primero usted se imagina a Jesús guapo y rubio, pero esa es la imagen de Hollywood. Si usted quiere parametrizar cómo era Jesús físicamente, váyase a Isaías 53. No había belleza en Él, ni hermosura en Él. Es decir, Jesús era una persona normal que no llamaba la atención. Y como Jesús no llamaba la atención, y como los seres humanos lo que andamos es tras la atención, tras lo que brilla, como Eva, y la serpiente brillaba. Y como los seres humanos andamos detrás de las nuevas emociones, detrás de lo nuevo, de la nueva tendencia, y no nos damos cuenta de que el Evangelio es sin belleza, sin hermosura, andamos detrás de lo que brilla. ¿Y sabes quién está mostrando sus luces y sus brillos? El diablo. Pero la esencia del Evangelio es que no hay belleza en él. Y la gente valora más lo físico, valora más lo externo, valora más el carisma, valora más lo externo. ¿Cuántas iglesias valoran más a una persona elocuente? ¿Cuántas personas valoran más a una persona carismática que habla bonito? ¿Cuántos países enteros son guiados por discursos de políticos que hablan bonito? Pero el Evangelio no presentó belleza ni nada atractivo en él. Es más, Jesús cuando llegó al templo les botó. Jesús les hablaba y les decía sepulcros blanqueados. Jesús cuando les llegó les decía, ustedes por dentro están podridos. ¿Y qué de atractivo hay en eso? En decirle la verdad a la gente, en decirle la condición del ser humano. No hay nada atractivo en él. Pero en eso la gente menosprecia el Evangelio, porque no entienden y porque no entendemos que la esencia del Evangelio no hay nada atractivo en él y nada hermoso en él. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La esencia del Evangelio es que nos enseña lo siguiente:
que nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él los hizo suyos. Él agarró su dolor, agarró mi dolor, agarró el dolor de nuestras enfermedades y las hizo propias de Él. Y la esencia del Evangelio nos enseña que nuestros dolores han sido llevados por Él y nuestras dificultades han sido llevadas por Él. Es por eso que muchas veces, si usted y yo estamos aprendiendo en esta tarde que la esencia del Evangelio es de que Él llevó nuestras enfermedades, es por eso cuando usted y yo oremos y le pidamos a Dios por nuestras enfermedades, usted tiene que entender que la esencia del Evangelio es de que las enfermedades ya han sido llevadas por Él. Y si han sido llevadas por Él, usted y yo no tenemos que llevar la carga de nuestras enfermedades, porque por sus llagas ya hemos sido sanados y curados. La carga del peso del dolor de una enfermedad, la aflicción que trae una enfermedad, no la tiene que llevar usted. Cuando usted entiende la esencia del Evangelio es la siguiente: es cierto, puedo estar enfermo, pero tengo que soltar la carga, porque la carga la lleva Él, no la llevo yo. Porque Él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades. Pero cuando nos enfermamos, cuando caemos en debilidad, cuando estamos enfermos, nosotros llevamos la carga de nuestra enfermedad. Nos apropiamos y decimos mi enfermedad, porque no entendemos la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que el Cordero llevó nuestras enfermedades. Él las cargó, Él las lleva y Él no las ha soltado. Y lo único que Él espera de nosotros es que nosotros en fe soltemos nuestras enfermedades, porque Él las llevó. Mateo 8:16, abrámoslo juntos. Mateo 8:16. ¿Lo tenemos? Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué dice ahí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿quién? Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue por Él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos creen a esa palabra? Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando usted entiende la esencia del Evangelio, usted ya no habla lo que usted tiene que hacer para ser sanado. Cuando usted entiende la esencia del Evangelio, usted no habla lo que usted tiene que orar para ser sanado. Cuando usted entiende la esencia del Evangelio, usted y yo solo agradecemos por lo que Él ya hizo por nosotros. Por sus llagas ya fuimos nosotros sanados. La esencia del Evangelio es cambiarnos el chip mental de nuestras vidas, de vivir haciendo cosas para lograr algo. Felipe viene y se le acerca al etíope y le revela el Evangelio. El Evangelio es el siguiente: no hay nada que usted tenga que hacer, ya lo hizo todo Él. El varón de dolores sufrió todos los dolores. El varón de dolores llevó todas nuestras enfermedades.
El varón de dolores murió por usted y por mí. El varón de dolores cayó todas las palabras. El varón de dolores ya vivió todo el sufrimiento. El varón de dolores ya hizo todo por la raza humana. El ser humano lo único que tiene que hacer es recibir, abrazar y recepcionar el evangelio de Cristo en su corazón. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Primera de Pedro 2:24. Leámoslo juntos. Primera de Pedro 2:24. ¿Lo tenemos? ¿Y quién llevó? ¿Qué dice ahí? Él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que dice, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, que dice, fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántas son ovejas de ese pastor? En el madero, Él llevó nuestras enfermedades. En el madero Él llevó nuestros pecados. En el madero Él llevó nuestras rebeliones. En el madero Él fue molido, Él fue castigado por nuestra paz. Y todo, dice Isaías, cayó sobre Él. Pero Isaías 53:7 dice, leámoslo juntos, siguiendo la esencia del evangelio, para ir finalizando. Isaías 53:7. ¿Lo tenemos? Angustiado él, ¿y qué más? Y afligido. No abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La esencia del evangelio es entender lo que Jesús sufrió y vivió por nosotros. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Angustiado y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores. Marcos 15:12 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba.
Cuando Isaías habla y dice, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció su boca. Jesús no llegó como una víctima del imperio. Jesús no llegó como alguien que no podía defenderse. Jesús no llegó como alguien que no podía controlar la situación. Jesús llegó a morir. Jesús llegó a ser humillado de tal manera. Jesús llegó a ser enfrentado ante Pilato porque Él tomó una decisión de amor por usted y por mí. Porque Él tomó la decisión de morir por usted y por mí. Abra su Biblia en Juan 10:17. Juan 10:17. ¿Lo tenemos todos? Por eso que dice ahí, me ama el Padre. ¿Porque qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Pilato no me la quitó, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento fue el que recibí de mi Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Cuando el cordero fue llevado ante Pilato, no fue una cuestión de que porque él era débil fue llevado ahí. Cuando él enmudeció y cayó y Pilato se sorprende porque él no habla, no fue porque él no podía hablar, no fue porque él no podía descender con una legión de ángeles para que lo defendiera. Todo esto fue porque él tomó una decisión de poner su vida por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, como él tomó una decisión, no fue Pilato, no fue la gente que le quitó la vida, no fueron ellos que le quitaron la vida. Él puso su vida por usted y por mí. No es que usted y yo vamos a dar nuestra vida por él. Él ya dio su vida por nosotros. La esencia del evangelio no tiene que ver nada que ver con nosotros. La esencia del evangelio es todo lo que él ya hizo por nosotros, por todo lo que él sufrió, por todo lo que él derramó y por todo lo que él hizo por cada uno de nosotros. Isaías termina diciendo: Él verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabes cuál es el final de la esencia del evangelio? Según Isaías 53 versículo 2, lo dice: Él quedará satisfecho de lo que Él hizo por nosotros. O sea que Jesús está satisfecho por lo que Él ya hizo por usted y por mí. Pero dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, fuertes, y repartirá despojos. En otras palabras, lo que Isaías está describiendo ahí es que cuando las guerras finalizaban, los grandes se quedaban con los despojos de la ciudad que conquistaban. Entonces todas las riquezas pasaban a manos del conquistador. Cristo, con la muerte, conquistó todas las riquezas de la gracia, conquistó todo lo que hay en este mundo y lo que hay en la eternidad, y Él recibe todo el honor, y Él recibe toda la gloria, y Él recibe todo el control. Y dice, y lo resume Filipenses de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios
Padre. Todas las riquezas y todos los despojos, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. Jesucristo es el camino. Todas las riquezas y todos los despojos llegan y culminan en el Cordero, en el que inició con el rechazo, en el que inició como un vástago insignificante, el que no mostró belleza ni atractivo en él, en el que fue rechazado y menospreciado por los seres humanos, termina conquistando la muerte, termina conquistando el imperio de Satanás, y es honrado y es levantado y honrado a lo sumo. Ese es el final de la esencia del Evangelio. Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Finalizo diciéndole: ¿de qué lado quiere estar usted? Usted y yo podemos ser hijos y coherederos con Él, y podemos aprovechar de todos los despojos de Cristo, de todas las riquezas de la gracia, y hacernos al lado del ganador. La esencia del Evangelio es todo lo que Cristo ha hecho por el ser humano y todo lo que el ser humano tiene que recibir por gracia y por misericordia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos. Inmolado en el